Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a culminar entonces con este tema que lleva por nombre la utilización de la teoría del caso en los alegatos de apertura y de clausura. Ya entonces analizamos lo relativo a los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, el acusador coadyuvante y desde luego por parte de la defensa. En concordancia con lo anterior vamos a analizar en esta ocasión lo relativo a los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura o alegatos de conclusión, como también se les conoce, consisten en los argumentos que se presentan al final del debate. Es decir, se trata de la última oportunidad que tienen las partes para exponer su teoría del caso y con ello tratar de crear convencimiento en el juez o tribunal de enjuiciamiento. Cada uno de los jueces, en los términos de la sana crítica, deberá valorar las pruebas ofrecidas así como las conclusiones. En concordancia con lo anterior, así como atendiendo a lo dispuesto por el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez concluido el desahogo de las pruebas, el juez que presida la audiencia de juicio deberá otorgar sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y finalmente al defensor para que estos expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expuesto por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o la víctima ofendido del delito en la réplica y se otorgará finalmente el uso de la palabra al acusado y al final se declarará por cerrado el debate. Bajo la anterior tesitura, en primer lugar, el Ministerio Público expondrá sus alegatos de clausura sobre la responsabilidad penal del acusado con argumentos relativos al análisis de la prueba, demostrando entonces la adecuación de la conducta a las categorías jurídico-penales. Una vez concluido entonces los alegatos de clausura de la Fiscalía, corresponderá al asesor jurídico hacer lo propio, estableciendo las pruebas desahogadas durante el juicio y que le sirvieron de base para acreditar la existencia de los daños ocasionados a la víctima u ofendido y la necesidad de su reparación, procediendo a plantear su respectiva cuantificación. Finalmente, la defensa formulará sus alegatos de clausura, por lo que mediante sus argumentos deberá fortalecer el principio de contradicción a fin de demostrar, o más bien de demostrar una propuesta de valoración de la prueba desde el enfoque de su planteamiento. En ese sentido se busca pues el no encuadramiento de la conducta en las categorías jurídico-penales. En conclusión, para que el alegato de clausura sea eficaz, debe tener correspondencia con el escrito de acusación, el de acusación coadyuvante o el de contestación, así como con los alegatos de apertura a efecto de tener claridad en el momento de argumentar. Al respecto, el autor Benavente Torres nos comenta que la finalidad de los alegatos de clausura es que las partes formulen sus conclusiones en torno a lo desarrollado en la audiencia de juicio oral, incidiendo en temas tales como la acreditación de los hechos, la norma jurídica, la doctrina y jurisprudencias aplicables al caso concreto, incidencia del debate, entre otras cuestiones. En ese orden de ideas es usual que los alegatos de clausura sean más extensos que los alegatos de apertura y sea el presidente del tribunal quien establezca los tiempos que para para que cada una de las partes exponga sus alegatos de conclusión.
Frente a ello se indica entonces que el contenido de los alegatos de clausura en función al sujeto que va a exponerlos debe contener los siguientes. En el caso de la Fiscalía, los puntos a abordar en sus alegatos de cierre son los siguientes. Que todos los extremos de la acusación están acreditados, es decir, podrá empezar por relacionar cada uno de los hechos materia de la acusación con aquellas pruebas desahogadas que los acreditan, realizando una precisa explicación. Luego deberá indicar que la norma jurídica invocada es aplicable al caso concreto por haberse probado los hechos en materia de la acusación, y finalmente solicitar la imposición de una condena, precisando el tipo y el monto de la sanción, así como lo relativo a la reparación del daño. Asimismo, deberá precisar que los hechos están acreditados, pero que en el caso particular invoca una reclasificación legal, pues hay que recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, tanto en sus alegatos de apertura como en sus alegatos de clausura, puede formular una reclasificación jurídica del delito en la medida en que se mantengan los hechos y materia de su acusación. Y también pudiera asumir la postura de solicitar el sobreseimiento del proceso, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la presencia de un hecho o prueba nueva que actualiza alguna de las causales previstas por el precepto legal en comento, como pudiera ser que el hecho no se cometió o que el mismo no constituye delito, o porque apareciere claramente establecida la inocencia del acusado o estuviese extinta la acción penal, entre otras, por lo que la Fiscalía debe proceder entonces a retirar su acusación y solicitarle al tribunal se dicte el respectivo auto de sobreseimiento. Ahora bien, por cuanto hace al acusador coadyuvante, el mismo puede establecer cómo las pruebas desahogadas durante el juicio acreditaron la existencia de los daños causados a la víctima o ofendido, y por ende la necesidad de su reparación, pudiendo plantear desde luego su respectiva cuantificación. Y finalmente, por cuanto hace al caso de la defensa, esta podrá señalar la falta de acreditación de los hechos materia de la acusación a partir de la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad penal, como pudiera ser una ausencia de conducta, la presencia de una atipicidad o bien la existencia de una causa de justificación o de inculpabilidad, e inclusive una causa eximente de la pena, o bien que su defenso no intervino en el hecho materia de la acusación, solicitando se expida la respectiva sentencia de absolución, o bien, en caso contrario, ir trabajando con el tema de la cuantificación de la pena en caso de considerar que pues, sí se encuentra acreditada la responsabilidad de su defenso. Finalmente, por cuanto hace a la Fiscalía, el asesor jurídico y la defensa, estos podrán solicitar por segunda ocasión el uso de la voz para ejercer su derecho de réplica y dúplica. La réplica solamente podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura, y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público a la víctima o ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará por cerrado el debate. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces lo relativo a la aplicación de la teoría del caso, tanto en los alegatos de apertura como en los alegatos de clausura.
y estaríamos desarrollando más temas relacionados con nuestra asignatura en futuros videos. Por el momento me despido. Hasta pronto.